Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigos que nos escuchan. Bienvenido a este momento especial que podemos compartir juntos. Es mi deseo y oración que la gracia y la bendición de Dios esté en tu vida, en medio de los desafíos que enfrentas. ¿Y quién no está enfrentando desafíos en estos días? La iglesia entera alrededor del mundo está enfrentando los mismos desafíos en muchos sentidos que tú y yo estamos enfrentando. Pero lo glorioso es saber que nuestro Dios es todo suficiente y Él está contigo y tú lo sabes. Y Él está conmigo. Su gracia se derrama sobre nuestras vidas. Y Él contesta nuestras oraciones, da atención a nuestros clamores y nuestras súplicas. Así que vamos a empezar una nueva serie. Hasta la semana pasada estuvimos viendo la armadura de Dios. Mi deseo y oración es que tú la uses todos los días ponte la armadura de Dios, vístete de Jesús, recuérdalo todo lo que Él es para ti, porque tú y yo estamos viviendo el día malo, estamos en medio de esta pandemia, estamos enfrentando desafíos, pueden ser que las cosas se pongan un poquito más calientes aún antes de terminar el año, pero ten esta seguridad, vestidos de la armadura de Dios, con el Señor Jesucristo a nuestro lado. Vamos a salir a través de todo esto. Él nos va a guardar, nos va a proveer, nos va a sostener, nos va a sustentar. Él es un todopoderoso Dios y Él está por nosotros. Así que, pero te invito a esta nueva serie. Vamos a estar mirando la persona de nuestro Señor Jesucristo en el esplendor de quién Él es. Vamos a mirar algunos de sus nombres, algunos de los aspectos de su carácter. Jesucristo es como un diamante que tiene diferentes facetas y su claridad es perfecta y su valor es incalculable. Y cuando tú empiezas a mirar diferentes aspectos de Jesucristo, nuestro amigo, nuestro Señor, aquel que se compadece de nosotros porque Él fue hombre y sabe lo que estamos viviendo, cuando tú te acercas a Él, tú descubres que acercándote a Jesús llegas al corazón del Padre. Y el Padre que nos ama quiere que honremos a su Hijo. Él lo dice en el Salmo 2. Él dice que nosotros debemos honrarlo. Así que vamos a honrar a nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen misma del todopoderoso Padre que servimos. Yo te invito a que hoy consideremos el aspecto de Jesús como nuestro Salvador. Y yo sé que quizás tú conoces la palabra, piensas, yo sé lo que es eso, pero hay diferentes aspectos que vamos a enfocarnos en este día que son importantes. Yo te invito a que abras la palabra de Dios al libro de Tito, capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Lo vamos a proyectar en la pantalla, así que lo puedes leer. Dice así la palabra de Dios. Pablo escribiendo a Tito, que estaba en Creta, pastoreando una iglesia en una situación difícil, él está cansado, a punto de rendirse, obviamente tiene oposición, los cretenses son personas de carácter arduo, difícil, toscos, pero aquí está este hombre de Dios, este ángel de Dios enviado por Dios llamado Tito, y a él Pablo le escribe y le dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder venir a ti sabiendo que tú eres nuestro Salvador. No solo porque nos salvaste en un evento específico 2000 años atrás,
sino porque cada día nos rescatas, cada día nos libras, cada día nos salvas, cada día provees lo que necesitamos. Tú eres el eterno y gran yo soy, el presente eterno, donde siempre estás a nuestro lado, donde cuidas nuestras vidas, las amparas, las proteges, las guardas, caminas con nosotros, nos libras del pecado, del mal. Y Padre, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo, te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a entender lo que significa para mí, para ti, para todos nosotros, que tú seas nuestro Salvador. Háblanos, Espíritu Santo, y guíanos por tu Espíritu a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. James Kennedy fue un pastor que sirvió en la iglesia de Coral Ridge. Y en esa iglesia él desarrolló un programa que se llamó Evangelismo Explosivo. Y James Kennedy recuerda las veces que él salía a visitar. Y hay una anécdota específica que quiero compartir en este tiempo en que estás escuchando. Dice que él había salido a visitar una persona, la mujer iba a la iglesia. El hombre iba de vez en cuando, se consideraba cristiano, pero era una persona que estaba muy ocupada y no daba mucha atención a las cosas espirituales. Pero cuando él se sentó con este hombre, ahora ya mayor de edad, él le dijo, te puedo hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué piensas de Jesús? El hombre pensó y dijo, bueno, yo creo que es un hombre maravilloso. Yo pienso que él fue el hombre más grande que ha vivido, el más amoroso y la persona más bondadosa que jamás pisó la tierra. Eso yo pienso de Jesús, le dijo. Kennedy le escuchó y le dijo, te diré algo que quizás te sorprenda. Y según las Escrituras y según el testimonio histórico de la fe cristiana, Jesús de Nazaret, el carpintero de Galilea, fue y es el creador eterno del universo, el omnipotente, omnipresente y altísimo Dios. ¿Tú sabías eso? El hombre como que se quedó sorprendido, no lo había pensado de esa manera. Se puso a pensar, se le humedecieron los ojos. Entonces dijo, sabes, he estado en la iglesia por muchos años y nunca nadie me lo había presentado de esa manera. La verdad es que siempre pensé que tenía que ser así, porque pensé que Dios tenía que ser como Jesús. Bueno, ese día ese hombre le entregó su corazón a este Jesucristo. Y esa noche él llegó a descubrir que Jesucristo era no solamente una figura histórica que estaba perdida en los anales de la historia pasada, sino que él era un Dios personal, un Dios presente, un Dios amoroso, un Dios que lo amaba a él. Que el Señor Jesús realmente ama a cada uno de nosotros. Que el nombre de Jesús sigue siendo un nombre amoroso para los que le amamos. Que hay personas en el mundo entero que están dispuestos no solamente a vivir por Él, sino a morir por Él. Cada año un promedio de 900,000 personas mueren por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo en el mundo entero. La fe cristiana todavía ve derramada su sangre por amor a Jesucristo. Y a pesar de eso, hay muchos que odian, detestan el nombre de Jesús. Hay personas que escuchan el nombre de Jesús, inmediatamente lo asocian a los movimientos religiosos, inmediatamente se levanta una barrera de prejuicio, no quieren saber del nombre de Jesucristo. Pero yo te pregunto hoy, aquí entre tú y yo, ¿qué es Jesucristo para ti hoy? ¿Qué significa Jesús para ti hoy? Porque en las próximas semanas vamos a estar viendo diferentes aspectos de su vida. ¿Qué significa, por ejemplo, que Jesucristo sea tu Salvador? Quizás tú puedas decir, bueno, sí, Él murió por mí en la cruz del Calvario, pero ¿qué significa para ti hoy que Jesucristo sea tu Salvador? En medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de los sinsabores que estamos viviendo, en medio de la soledad que quizás estamos pasando, en medio de todas las disfunciones de la sociedad en que estamos inmersos, ¿qué significa que Jesucristo sea tu Salvador hoy? Porque la Biblia nos presenta el concepto de un Salvador. Y es interesante, fascinante, mientras más lo estudio, más me parece interesante. Pero mira lo que la Biblia presenta del concepto general de lo que es un Salvador. Lo primero que la Biblia te dice es que para que haya un Salvador es necesario que primero tenga que haber una crisis.
Tiene que ser una crisis tan grande que una nación, una familia o una persona sea incapaz de resolverla. En otras palabras, tenemos que estar frente a algo tan adverso que estamos sin recursos para nosotros poderlo hacer. La Biblia dice que en ese sentido Dios es el Salvador. Por ejemplo, una crisis a nivel nacional que necesite que alguien venga y la salve. ¿Tú puedes pensar en algún ejemplo de eso? Bueno, tú lo conoces, el libro de Éxodo fue escrito precisamente para denotar una situación donde una nación estaba esclavizada. Una nación sentía el peso opresor de la bota o de la sandalia egipcia en este caso, y ellos estaban abrumados, ellos no podían defenderse, no tenían la fuerza militar, no tenían los recursos bélicos para hacer una batalla, no podían tener una fuerza guerrillera que pudiera pelear contra nadie. Ellos estaban completamente aplastados, estaban siendo abusados, estaban siendo oprimidos, ellos estaban en necesidad de un libertador. O la Biblia a veces presenta situaciones de familia que también requieren que haya un Salvador. Una de las historias más tiernas de la Biblia, una viuda, una pobre mujer, que emigró con su esposo a un país ajeno, dejó Israel, la casa del pan donde ella vivía en Belén, y se fue a vivir entre los amonitas. Y allá, mientras estaba en el exilio, perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. Y ahora está sola, está devastada y tiene que regresar. Una de sus yernas la acompaña, una jovencita moabita llamada Ruth. Pero nota esto, esa mujer viene destrozada, viene desvalida, viene desesperada porque viene avergonzada, piensa que ella salió con las manos llenas y ahora vuelve con las manos vacías. Hay ese sentido de derrota del que fracasa. Y ella regresa, pero ahora está desesperada, tiene que recuperar sus tierras, necesita a alguien que le ayude, alguien que vuelva a levantar el nombre de la familia, un familiar que venga y pueda rescatarla de su condición y se convierta en su protector. Ella también necesitaba un salvador, un rescatador. O puede ser personal, la crisis puede ser personal. La Biblia te presenta situaciones donde personas estaban enfrentando crisis personales. Los leprosos tenían una crisis personal, estaban enfermos, una enfermedad incurable que hacía que los sacaran de toda su familia, los pusieran a solas en lugares con otros leprosos, viviendo por la misericordia ajena. Era una situación crítica en el caso de ellos. Y hay momentos donde tú y yo enfrentamos desafíos médicos, desafíos, crisis personales, donde desesperadamente necesitamos que alguien nos ayude. Quizá tú estás viviendo uno de esos momentos, pero tú ves, eso es lo que la Biblia dice cuando decimos que estamos en medio de una crisis y se necesita un Salvador. Pero el segundo aspecto después de la crisis es precisamente la aparición de nuestro Salvador. Es cuando viene el gran rescatador y nos rescata de la crisis nacional o de la crisis familiar o de la crisis personal. Y la Biblia está llena de ejemplos donde eso sucede. En el caso de Israel, tú sabes que Dios vino con mano poderosa y levantó un libertador. Dios muchas veces usa instrumentos humanos para que vengan a nuestro rescate. En el caso de la nación de Israel, él levantó a un rescatador, un libertador, se llamó Moisés. Y Moisés fue el instrumento que Dios usó, y a través de Moisés Dios canalizó su poder divino, su poder y su gloria, para que ellos pudieran venir a conocer que Él era su rescatador. En otros casos, a veces la nación de Israel enfrentó otros desafíos. En una ocasión tiene un ejército enemigo que ha rodeado la capital de Jerusalén. El rey está desesperado. Hay un ejército de más de 185,000 soldados que vienen a matarlos. Ellos no tienen esperanza de salvación. Ellos claman a Dios y Dios suple un ángel, un solo ángel que viene y mata 185,000 soldados en la noche. Esa es la manera en que Dios libera a su pueblo, porque para Dios no es nada imposible. Así que vemos que Dios puede proveer un rescatador, un salvador. Pero
este es el punto. Sí, primero hay una crisis que demanda la aparición de un rescatador o de un salvador, y luego este aparece. Bueno, el tercer componente de esta ecuación es que tiene que haber un acto salvífico, un momento crítico, un momento decisivo donde el acto de salvar ocurre. Ese evento decisivo a veces queda fotografiado en nuestra mente en una escena bíblica muchas veces que nos recuerda que Dios es nuestro Salvador. Yo pienso en una fotografía, por decirlo así, Moisés frente al Mar Rojo, con el pueblo que ha cruzado todavía detrás de él, asustados, mirando aquellas dos inmensas paredes de agua y aquel ejército egipcio que avanza en contra de ellos. Y ellos están asustados porque, aunque Dios había hecho el milagro de abrirlo, el mar en dos, ahora el ejército está usando esa misma senda para venir en contra de ellos. Ellos todavía no están fuera de peligro. Pero tú ves a Moisés con la vara de Dios en sus manos y de pronto él la mueve y aquellas paredes se colapsan sobre aquel ejército invasor y todos perecen. Cuando yo pienso en Dios como el Salvador de la nación de Israel, el Mar Rojo, ese evento queda capturado en mi imaginación. Pero también vemos a Dios haciendo milagros. Vemos a Dios rescatando a familias. Vemos a dos ángeles que están apurando a Lot y a su familia para que salgan de Sodoma antes de que caiga sobre Sodoma el fuego destructor divino, buscando retribuir justicia a una nación, a un pueblo que se había apartado completamente de Dios y estaba lleno de vileza y de maldad. Esa escena, ellos escapando, de pronto la ira de Dios descargándose. Pero estos ángeles son los rescatadores. Pero a veces en las páginas del Nuevo Testamento vemos esto claramente. Vemos a Pedro y Juan frente a aquella puerta llamada la Hermosa, levantando aquel cojo que por toda una vida había estado allí postrado porque no podía caminar y se había dedicado una vida de mendigar. Pero nota esto, allí llegan estos dos hombres y Dios los usa a ellos como instrumentos para levantarlo y producir una sanidad. Eso es lo que la Biblia habla. Cuando la Biblia habla del concepto de salvación, una crisis, un Salvador que aparece y finalmente un evento específico donde esa salvación es hecha y realizada. Ahora, piensa por un momento, ya que tienes esa imagen general de lo que es la salvación en la Biblia, yo quiero que levantes tu mirada y la fijes en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque es Jesús y su obra donde nosotros descubrimos lo que es la salvación. Y eso es lo que Él está diciendo. En Tito, en la carta que Pablo le escribió a Tito, en el verso 3 leímos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿De qué está hablando Pablo cuando escribe de esta manera? Bueno, él está hablando de la condición humana, delante de los ojos de un Dios tres veces santo. Cuando Dios mira nuestra condición humana, estamos tan separados. Entre Dios y nosotros había un gran abismo de separación y no había humanamente nada que tú y yo pudiéramos hacer para cruzar ese abismo. No había puente que nosotros pudiéramos levantar. Y tú quizás dices, bueno, pero quizás las buenas obras. Pero sabes, el problema con eso es que las buenas nuevas no es suficiente. Porque no somos suficientemente buenos para ganarnos el reino de Dios. En otras palabras, ¿cuál es el requisito para nosotros obtener la salvación? Bueno, Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Él dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El problema es que tú y yo no podemos ser perfectos. Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido separados como ovejas que se han dispersado del pastor y nosotros no podemos venir a Dios. Dios lo dice claramente en su palabra. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Esa es nuestra crisis, la condición humana del pecado. Hoy día parece que no se habla mucho del pecado, pero tú y yo sabemos que está presente en nuestros corazones.
Y la pregunta entonces es, ¿cómo hombres pecadores pueden venir delante de Dios y ser aceptados y ser redimidos? ¿Cómo tú y yo podemos llegar a un punto donde lleguemos a las puertas de los cielos y Dios nos deje entrar como hijos amados si no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para salvarnos? Y ahí es donde en medio de esa crisis aparece un Salvador. Dios sabía que tú y yo no nos podíamos salvar. Dios sabía que tú y yo no podemos presentar una rectitud por mejores que seamos. Aunque tú fueras 99.9% perfecto, ese 0.1 sería lo suficiente. 0.01 sería lo suficiente para mandarnos al infierno. Es como si tú hicieras quisieras hacer un revuelto de huevos y tuvieras una docena de huevos y tienes 11 huevos que son perfectos, pero uno está podrido. Bueno, tú lo juntas todo, pero te la puedes comer. Sería insoportable. ¿Por qué? Porque uno solo es capaz para destruirlo todo. Bueno, esa era nuestra condición humana. Por eso Dios tenía que salvarnos. El hombre no se podía salvar a sí mismo. Y Dios envió a Jesucristo que se hizo hombre. El Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, dejó su trono de gloria y se hizo hombre para habitar entre nosotros. Y cuando nosotros vinimos y estuvimos aquí, Él vino y estuvo con nosotros. Él demostró su amor, su gracia y su poder para que nosotros pudiéramos estar en su presencia. Ahora mira esto, para que lo entiendas un poquito mejor. Dice que cuando el Evangelio llegó a la islita de Saint Thomas en el Caribe, dice que allá había esclavos africanos que trabajaban. Y los cristianos que llegaron de misioneros, especialmente los moravos, enviados por el conde Zinzendorf, llegaron a esta islita y ellos quisieron comunicarle a estos esclavos el Evangelio de Jesucristo. Pero ellos no querían saber nada, no estaban interesados, sus cargas eran demasiado. Ellos estaban sufriendo toda la penuria, todos los asaltos, todo el abuso de sus amos. Así que la única manera en que estos misioneros pensaron que podían alcanzarlo era si ellos cedían su libertad, se hacían esclavos y entonces podían hablarles. Y ese fue el comienzo de la iglesia en Saint Thomas, porque estos misioneros se hicieron como ellos y ellos entonces le prestaron atención. Bueno, el Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, se hizo esclavo, se hizo hombre, vino a nosotros. Y nosotros ahora podemos entenderlo. El apóstol Juan en el Evangelio dice que ellos lo conocieron, lo tocaron, ellos apreciaron quién Él era y Él era su Salvador. Bueno, en ese sentido Jesucristo llegó a ser nuestro Salvador. Él se hizo como uno de nosotros. Y cuando tú miras la persona de Jesús, tú ves que Jesús iba por todos lados trayendo salvación. La palabra para salvación en el griego, aún el concepto de salvador en el idioma griego, no es solamente alguien que salva en el sentido de ser un rescatador, pero es también un sanador. Es una persona que viene y te ayuda y te saca de la crisis en que tú estás, cualquiera que ésta sea. Y eso es lo que vemos en la persona de Jesús caminando por toda Palestina. ¿Y sabes qué? Estaba sanando a los enfermos. A Él venían las personas, familias o personas, venían a Él y Jesucristo tenía misericordia de ellos. ¿Recuerdas la escena de aquel leproso que vino hasta Jesús? Un leproso que no podía sanarse a sí mismo. La lepra era un símbolo de su pecado y Él se acerca y se postra ante los pies del Señor Jesucristo y le dice: ten misericordia de mí, si tú quieres, tú puedes limpiarme. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice: sí, quiero. Y en ese momento lo limpia, ora sobre él, lo toca. Dice que toca su rostro llagoso y el Señor Jesucristo lo libera del mal que él sufría. O piensa en aquella mujer que tenía un problema de flujo de sangre y decía: si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, yo podría entonces ser sana. Y se acerca a Jesús y mira lo que sucede. Jesús extiende su misericordia y la sana. Jesús constantemente estaba salvando a la gente porque la palabra salvación incluía todos esos aspectos. Por eso Jesús, después de haberla sanado, le dijo: vete, tu fe te ha salvado, porque eso era la salvación. Pero
Hablamos de que el tercer componente de la salvación no solamente era tener una crisis y la aparición de un Salvador, todo se formaba un triángulo en un evento decisivo donde se ocurría este aspecto salvífico, donde había un acto de salvación. Por eso lo vemos en la cruz del Calvario. Tú lees los evangelios, tú ves que Jesucristo fue arrestado, tú ves que Jesucristo fue llevado al Calvario, tú ves que allí Él fue crucificado. En la cruz del Calvario, Cristo derrama su sangre para salvarnos a nosotros. Y por eso es que Pablo escribía a Tito en el verso 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es lo que la cruz nos dice. La cruz es la fotografía donde vemos proyectada y reflejada el amor superlativo de un Dios que salva precisamente a aquellos que estaban quitándole la vida, aquellos que lo habían rechazado, aquellos que no eran merecedores de su salvación. Aún desde la cruz, mirando a aquellos que lo habían crucificado, Jesús dice: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pero en la cruz es donde Jesucristo te salva a ti y me salva a mí. Pero no solamente en ese acto específico, decisivo y pasado, la cruz tiene un verdadero sentido, porque en la cruz del Calvario los beneficios de nuestra salvación son perennes y expansivos. Cuando Jesucristo nos salvó del poder del pecado, nos salvó para que viviéramos vidas en santidad. Cuando Jesucristo murió por nuestras enfermedades, es para que en la cruz del Calvario podamos clamar nuestra salvación. Cuando Jesucristo venció al diablo, es para que nosotros en la autoridad de su nombre podamos hacerle frente a los demonios que vienen a atormentarnos. Cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario y nos damos cuenta de que aún la muerte fue allí derrotada, ahora sabemos que la puerta no es solo sino una puerta. La muerte es una puerta que nos lleva a la presencia de nuestro Dios, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso significa que Jesucristo sigue siendo nuestro rescatador, sigue siendo nuestro sanador. Jesucristo no nos salvó en un evento pasado. Jesucristo es y siempre será lo que necesitamos que Él sea cuando más lo necesitamos. Y en esta pandemia lo hemos necesitado. Ha sido maravilloso escuchar de los labios de muchos de mis hermanos que en los momentos de mayores dificultades, cuando pensaban que estaban frente al abismo de la muerte, cuando pensaban que ellos ya no tendrían esperanza, cuando ellos pensaban que ya no había nada más que hacer, ahí Jesús, clamaron a Jesús y Jesús les dijo: no temas, yo estoy contigo. Y Jesús los ha levantado y Jesús ha manifestado su gloria y su amor. Pero todo eso es anticipatorio a lo que Dios va a hacer en días por venir, porque Dios está por hacer algo glorioso en medio de su iglesia. O Dios no va a venir por una iglesia que ha sido derrotada, que está abrumada, que ha sido esclavizada. Él viene a buscar una iglesia que está llena de su presencia, que está llena de su poder, una iglesia que como un ejército arrollador pelea contra los enemigos, llega a las mismas puertas de sus enemigos y ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer contra su iglesia. Cristo viene a buscar una iglesia que está llena de gente, que está llena de Dios, y Dios quiere que tú y yo seamos esa clase de personas. Dios está por hacer grandes cosas y la pregunta entonces es: pastor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo único que tienes que hacer es levantar tu mirada y ponerla en Dios. La visión tuya tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fija tus ojos en Jesús, busca conocerle, háblale, abre las puertas de tu corazón, invítalo. Dile: Señor Jesús, ven, sálvame, manifiesta tu poder. Si estás enfrentando dificultades, ora con fe, dile: Señor, tú eres mi Salvador, no tengo a otro. Y tú prometiste estar conmigo siempre. Tú dijiste: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios que te doy la fuerza. Y luego tú prometiste: siempre te ayudaré. Ayúdame.
Siempre te sustentaré, susténtame con la diestra de mi justicia y de mi poder. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nuestro Señor Jesucristo está con nosotros en esta hora de mayor necesidad. Así que acércate confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia, gracia y oportuno socorro. Y declara que Jesús es tu Salvador. Si tú no has invitado a Jesucristo para que sea tu Salvador, ¿por qué no lo hacemos ahora? Jesucristo puede venir y salvarte. Yo tenía 16 años y pensaba suicidarme cuando Jesús vino a mi corazón. Desesperado le dije, Dios mío, si tú eres real, si tú verdaderamente existes, muéstrame que tú eres real. Y Dios lo hizo. Al día siguiente Dios me dio una prueba contundente de que Él era real y estaba vivo. Y desde entonces he caminado con Cristo toda mi vida. Por la gracia de su misericordia, Dios puede hacer lo mismo contigo. Yo voy a hacer una breve oración. Tú la puedes repetir y yo te presto las palabras, tú le pones tu corazón. Pero toda oración sincera Dios la escucha. Así que repite esta oración conmigo. Dile a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, yo vengo a ti tal como soy, aunque no soy digno, Señor. Vengo a ti, te necesito. Perdóname todos mis pecados. Perdona todas mis faltas. Sé que en la cruz tú moriste por mis pecados, pero yo sé que te levantaste y resucitaste de los muertos. Estás vivo, eres real. Ven a mi vida hoy y dame una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Cambia mi vida, Señor, y ayúdame a ser el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Yo te pido esto y te recibo a ti como mi Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Si hiciste esa oración y se la hiciste a Dios de corazón, ten la certeza de que Dios te ha escuchado, ha escrito tu nombre en el libro de la vida y te está dando un nuevo comienzo. Es maravilloso y emocionante saber de que tu vida va a ser transformada. Empieza a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, habla con Dios y Dios te va a mostrar y se va a revelar a ti de maneras que no te imaginas. Quisiera ahora orar al final por este tiempo que hemos compartido juntos y orar por ti si has recibido a Cristo. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido por estas vidas que te han escuchado. Oh Señor, si hay algún cristiano que esté desanimado, fortalécelo, levántalo. Si necesitas reconciliarse contigo, tráelo a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, recíbelo, Padre amado, con tus brazos eternos y con tus brazos abiertos. Y en el nombre de Jesús yo te pido, oh Dios, que derrames tu misericordia y tu poder sobre su vida. Y yo también te pido en el nombre de Jesús, que si hay alguien que te ha aceptado hoy, oh Dios, que en el nombre de Jesús tú llegues a esa vida, la fortalezcas y le impartas el poder de tu presencia y de tu amor y guíala para que pueda crecer en la fe de aquel que ha nacido de nuevo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Me despido de ti con esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré,
ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te alabaré.